Buenas, muy buenas noches. Yo estaba haciendo la cuenta regresiva, no. Me mataron. Qué ansiosa la cosa, ¿no? Sí. Creo que si quieren ir los pibes. Bueno, ¿cómo va? Muy buenas noches a todos los que nos están viendo ahora y a todos los que nos vayan a ver en estos días. Estamos en un nuevo programa de Tiempo Libre. Yo soy Carme. Nunca me autopresento, pero... Ella es Carmen, Ella es Carmela. Claro, acá. Y no hay ninguna Carmelita descalza, así que pórtense bien. Pero jamás. Y estamos acá en un panel distinto, ¿no? Estamos con el Juli. ¿Cómo estás, amigo? Volviste. Estoy re fisura, claro, Tuve un fin de semana movido. Y más un domingo 10 de la noche, como que ya cae toda la cara. Pero zafé el laburo hoy, boludo. Estoy Bien. re contento porque zafé el laburo. ¿Cómo Por suerte, hiciste? porque laburo los domingos, así que zafé. Ahí hubo un rock en el laburo y bajaron las tareas y me dijeron, che, bueno, Bien. tuve un lunes que mi Franco laburando, así que me dijeron, bueno. Bueno, tuviste un domingo libre, pero tuviste que venir Bueno, acá. sí, no, igual re bien porque es libre. Tiempo Totalmente. libre. Totalmente. Bueno, y Así estamos que con seguimos Jorge. libertad. Sí, El total. Jor. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Un capo. Acá, domingo a la noche, así que vamos a arrancar y a ponerle toda la onda. Sí. Para quienes no lo sabían, Jor estuvo bastante tiempo del otro lado en los controles, así que bueno, Jor, Ya. dijimos vamos a llevarte al panel, acá estamos todas caras piolas, así que Uno bueno, más a trajimos el Jor. pibe, Un gustazo. la estudiante también, así que verdad. nada. Un gustazo. Bueno, Vamos a- ¿Estudiante de qué, Jor? Mirá, no sabía. Sí. Ahí va, listo, para. Así que estamos para Fado. buena, Vamos. al toque. Si le Listo. preguntaba hace 2 meses era otra la carrera, pero bueno, no importa, está bien. Esa es la vida, no se trata de ir encontrando lo que uno quiere. Yo bueno, este cuatrimestre no estoy estudiando, pero usé el carnet de la facultad de la UTN para entrar gratis al museo. y sí, Bien. Digo, para que se pongan pillos y vayan al Bien. museo. La próxima es la del boleto universitario, estudiantil. Por favor. Hay que exigirle. Por Sí, favor, sí, porque boludo. está todo bastante mal. Igual hay que ver qué onda, qué pasa con el gobierno. Ahora lo vamos a hablar, ¿no? Sí, hay bastante para hablar. Sí, pero sí. bueno, para debatir un ratito, charlar entre nosotros y presentarnos, que nunca está de más. Siempre hay alguien nuevo, capaz que nos está viendo y bueno, eso, nosotros tampoco somos gente muy junada, así que bueno, nos presentamos acá. Bueno, venimos de alta entrevista, más los pibes, el Janito, el Kili, todo el Santos acá también, zarpada, el que no la haya visto o el que esté viendo esta parte nomás, se la recontra recomendamos, un montón Tremenda de entrevista, música, tremenda debate. Muy completo, la verdad. Vayan a verla. Felicitación a los pibes, la verdad, excelente, aguante Tiempo Libre, la verdad, este es un proyecto hermoso que todos los días crece un poco más. Sí, Bueno, así que pongan compartir, manden el link a la gente que conocen, que les puede gustar este panel. ¿Qué onda? ¿Qué vamos a tener acá, Carmen? y como siempre vamos a estar tirando muchas noticias y data de lo que viene pasando para todos los que sabemos que les cuesta a veces seguir un poco los ritmos de la vida, de lo que pasa en Argentina, de lo que pasa afuera. Hoy queremos hacer un pequeño pantallazo de todo, ¿no? Porque tuvimos elecciones el domingo pasado, bueno, nosotros particularmente, ¿no? Pero la provincia de Buenos Aires tuvo elecciones legislativas, ¿no? Con unos resultados muy particulares, lo vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando también un poco de todo lo que viene pasando. Viene habiendo luchas, o sea, claramente viene habiendo despidos y la gente la está pasando mal, pero viene habiendo organización también, ¿no? También tenemos una semana medio movida, vamos a estar contando un poco las universidades de salud. Y por último también, esto lo decimos ahora para que se queden un poco manijas, vamos a estar hablando de lo que todo el mundo quiere que hablemos, ¿no? Que es lo que está pasando en Nepal, que se está pudriendo todo, que los pibes están prendiendo fuego al Parlamento. Un poco sobre Francia, que también está todo bastante podri, y sobre la flotilla que va de ayuda humanitaria a Gaza, que nada, nos parecen todas cosas muy importantes. La verdad son muchos temas, pero porque está lo manejamos. todo en el mundo, está todo muy movido y si se está moviendo el mundo, nosotros tenemos que moverla también. Totalmente. Así que bueno, vamos a arrancar, ¿no? O sea, queremos ir tirando ahí un poco de información de todos los que nos parece importante. Eso, el domingo pasado nosotros tuvimos, hubo elecciones acá en la provincia de Buenos Aires. Los resultados, para el que no se haya enterado, digamos, el gobierno, la Libertad Avanza, que estaba en una alianza con Juntos por el Cambio, digamos, el macrismo, el PRO, digamos, para dar una idea, el radicalismo, para quienes no lo ubican, perdió en la provincia de Buenos Aires. Perdió fulero. Sí. Bastante, paliza. 13% menos, digamos, que Fuerza Patria, que es el peronismo hoy en día, ¿no? Creo que tenemos ahí un par de gráficos que los debe tener ahí a mano Geika, pero bueno, un resultado malísimo para el gobierno, ¿no? Que venía diciendo que iba a haber un empate técnico, ¿no? O sea, se perdieron y un poco previamente Milei salió a decir que era como la madre de todas las batallas la elección en la provincia de Buenos Aires, que ellos iban a mostrar cómo el gobierno le estaba yendo bien y bueno, los datos mostraron otra cosa. Pero hubo unos que perdieron, otros que dicen que ganaron, que hay que analizar cuál es el valor de, che, yo gané y para qué.
y el yo perdí y qué voy a hacer, Mm. ¿no? Cuando faltan 2 años de gobierno, faltan las elecciones nacionales también de octubre. donde Sí, se sobre eligen todo en senadores unas, nacionales y cómo el gobierno tipo nacionalizó unas legislativas bonaerenses, también que se elegían a concejales, o sea, como que se Claro. adelantaron unas elecciones diciendo que eran nacionales, que eran a concejales en la provincia de Buenos Aires. claro, pero pensaron que le iba a ir como Claro, fue en la ciudad de Buenos primero- Aires. Claro, o sea, primero es como que fueron y quisieron jugar la de que iban a ganar abruptamente, después Y tenemos los resultados acá, perdón, no sé si los pueden poner de nuevo acá los pibes, los resultados particulares para que no se hayan Ahí está. enterado. Ahí tenemos Fuerza Patria, que tampoco aumentó tanto, ¿no? 400.000 votos más o menos. La Libertad Avanza, Más Juntos por el Cambio. Esto comparado con 2023. Esta es una nota de un compañero nuestro, Nico Laguna, que está muy buena. Mirá, O sea, todos cayeron, Sí. la izquierda mantiene. sí, 1,5 millones casi menos de votos que la última elección. O bueno, un poco menos en realidad. Tremendo. Tremendo, tremendo. Y sí, como decían los pibes, ¿no? Lo quisieron nacionalizar y no les terminó saliendo muy bien. No, por eso, y como vos comentabas, Juli, también, de que quisieron jugarse a que iban a ganar, después que iba a haber una brecha muy corta, de que iba a haber empate técnico, y terminó siendo una paliza que no se la vean ni por cerca. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que tuvieron los sobres del prólogo. ¿Y por qué digo prólogo? Si el libro fueron las elecciones, el prólogo fueron los sobres de Karina, ¿no? O sea, eso fue bastante polémico. Y además, yo creo que no es solamente los casos de corrupción, boludo. O sea, yo veo que la gente le está pegando mucho el día a día. Cómo se está viviendo, cómo se vive el trabajo. De hecho, no hace mucho la Izquierda Diario sacó unas coberturas en Constitución muy buenas donde mismos votantes de Milei decían, che, no doy para más. Ahora son los sobres, que además, de paso está decir que es una canallada, que cuando se la pasaban hablando de que estaban los ñoquis, que estaba la corrupción dentro del sistema de discapacidades y de financiamiento de las cuestiones de la discapacidad, eran ellos los que estaban robando. Sí, Y todo sí. de manera muy alevosa. Lo que dijo Milei, no, nos robamos los choreos. Nos robamos los Los choreos. choreos, o sea sí, sí. que- Claro, ahora son de ellos. Bueno, claramente es una persona hartamente honesta, pero bueno, así les está yendo. Y después, otra cosa, porque ahí estaban los resultados de la izquierda, digo para así resúmenes, ¿no? A la izquierda le fue muy bien. De hecho, dicen que se está por fundar el Soviet de Portela, De que fue un Irineo pueblo, ¿no? Portela. En Varadero, Varadero, ¿no? sí. Un pueblo por el que pasó el ejército de San Martín allá por el 1800 y algo, y frenó San Martín ¿no? en su guerra de liberación. Y le fue muy bien a la izquierda, salió primero con 25 puntos. Salimos Le primeros. ganó la Libertad Avanza y el peronismo. Primera Digo, segundo el es Soviet, sí, sí, Soviet sí. de Portela, pero bueno, uno lo dice Claramente- descansando. Pero es interesante ver que hay en algunos lugares donde claramente la gente apuesta a la calidad, no solamente la cantidad, porque los votos de la izquierda fueron calidad, porque mantenemos un sector social que dice la izquierda es honesta, la izquierda se la banca, la izquierda está en las luchas y la izquierda propone un proyecto político, económico, construido de abajo del pueblo laburante, y me parece que es lo que hay que destacar, que es una calidad que se puede transformar en cantidad rápidamente con lo que está pasando en el país. Sí, totalmente. O sea, la gente que votó a la izquierda en este momento es gente que no solamente dijo hay que darle un golpe al gobierno y no hay que votarlo y demás, sino que es gente que dijo, bueno, loco, yo, o sea, la quiero pelear ahora. Digamos, no puedo esperar hasta 2027, mi situación, mis hijos, mi familia, o sea, no, esta situación no da para más, es momento de hacer algo ahora. Eso es re importante, conquistamos 2 bancas en la legislatura bonaerense y también hicimos una muy buena elección en la primera, tercera sección, que son de las más numerosas, en la Sí, octava mismo también La nos fue Matanza. muy bien, salimos tercera fuerza, totalmente. Pero, porque además nosotros en el último programa lo habíamos hablado, ¿no? O sea, no es nuevo esto de que el gobierno le haya ido mal, ¿no? O sea, no es algo que nadie se haya esperado, digamos. O sea, todo lo contrario, pasó lo de las coimas. El otro día estuvimos hablando, y que quisieron censurar todo, ¿no? Como que quisieron decir, no, loco, nadie puede hablar de esto, nadie se puede enterar, nadie puede difundir más información. Terrible. Después, ¿qué pasó? Tuvieron la caravana ahí en Lomas, en Corrientes, Sí, lo la cagaron a del piedra. brócoli, que le tiró un brócoli y dijeron que eran piedras, pero pará, salió Esper corriendo en moto, ¿viste? ¿Cómo me Era- reí el otro día cuando dijeron el compañero brócoli? Sí, sí. Me imaginé un compañero ahí. Sí, total, no, sí, y es que además eso, o sea, se vería recontra viendo, los tipos, o sea, vienen mal económicamente, o sea, nosotros venimos mal económicamente, en realidad, Sí, ¿no? sí, O sea, nosotros... ellos vienen bien. Claro, ellos están Claro, bastante ellos vienen bien, bien. pero Y su plan no viene muy 800 bien. $1,000 por mes. ¿Sabés lo que haría, con los boludo, con esa sobrecitos. plata?
La revolución. Olvídate. Sí, camarada, no se preocupen, no iba a decir otra cosa. Financiamos la protesta. No, pero eso es una cosa. Y después algo que charlamos con los pibes, ¿no? Como que la gente siente que es como todo medio improvisado. Es medio que vos lo escuchás al tipo hablar. Es más, tenemos un meme. O sea, yo lo puse que es un meme que es de Instagram. Pero es como que ya vos decís, este tipo realmente es, o sea, nuestro presidente. No por decir que él no tiene un proyecto, no es que es un boludo, es un hijo de puta, pero ya es como se vuelve medio delirante. Tenemos el video ese. Vos digamos, por ejemplo, entonces, a ver, yo estaba, digamos, dicho esto, Che, ¿qué onda? Che, Milei convidá. Sí, sí. ¿Cuál fuma? Soy ese. Terrible. Che, bueno, terrible. la cosa es que están bastante nerviosos. De hecho, después del escándalo de los audios, no salieron a decir nada, estuvieron bastante callados. No, mismo echaron a Españolo. Los echaron, los tuvieron que echar. Sí, Cuando sí, era sí. una persona muy íntima de su grupo, ¿no? Y era abogado. como del grupo, claro, y fue el abogado penalista de ellos, Claro, ¿no? o sea, toda la papelería que pasaba por la presidencia para Milei está aceptada, firmada por Españolo. Entonces es muy núcleo. Un bro. Claro, del el gobierno, bro. abrazo. Claro, o sea, el Jim Bro, que te acompañaba en todos los números y en toda la tapadera de cosas legales, cayó como una mosca dentro de la tela de araña, de su propia tela de araña, ¿no? Porque se mandaron al frente solos. Sí. Y creo que esto fue lo que saltó, pero cuánta mierda debe haber abajo de la tapa, ¿no? Es que eso es lo que piensa la gente. Y por eso tiene tanto sentido. O sea, a pesar de que yo creo que capaz que todos nos sorprendimos un poco, porque el peronismo tampoco venía muy bien, que a los tipos les haya ido tan mal. Pero bueno, también lo charlábamos un poco antes de eso, ¿no? Esto que dijiste vos, o sea, qué significa ganar, qué significa perder. Hubo poca participación también en las elecciones, solamente fue a votar el 60% del padrón, lo cual no es menor, o sea, fue más capaz de lo que fue acá en Capital, pero es muy poca, un montón de gente que, qué sé yo, como charlaban antes los pibes en la anterior entrevista, que no va a votar, o sea, que no se siente representada con nadie. Y después, la realidad también de que, a pesar de que hubo mucha gente que votó con bronca al gobierno, votó al peronismo, el peronismo no, o sea, tiene una crisis resarpada, digamos, de que no viene proponiendo mucho para salir de esta situación, que no se resuelve solamente con una buena elección, ¿no? Vos contabas un poco de esto antes, que, o sea, no sé qué dijo el chabón sobre el FMI, viene habiendo represión, viene habiendo despidos, o sea, en provincia de Buenos Aires, o sea, ¿es nuestro gran salvador, digamos, el peronismo en la provincia, o también, digamos, tiene bastantes cosas muy en común con el plan que está teniendo el gobierno? Es que es parte de la crisis zarpada que tienen, ¿no? O sea, perdón, que está tiene bien. que ver No, sí, con... sí, sí. Tiene que ver con que en la mayoría de las elecciones, acá y en todo el mundo, está pasando porque hay crisis de los gobiernos y de los regímenes políticos en todo el mundo. Ahora después lo vamos a ver con Francia, sobre todo Nepal, ni hablar, donde la gente vota no a favor de uno, sino en contra del otro. Voto bronca. Sí, Es el la voto gente bronca. no va a votar y hay un descreimiento, incluso, bueno, Kill, que estaba hace un rato, Kilimet, que estaba hace un rato en la entrevista, decía, bueno, yo nunca fui a votar y es algo que mucha de la juventud lo opina. Entonces creo que se tienen que replantear cómo el pueblo laburante tiene que intervenir, ¿no? En todo lo que está pasando. No, sí, aparte de la falta de representación política, justamente por lo que marcás vos, y mismo como explicaba Carmen, decía que ponele, salió hace poco Kicillof hablando del FMI, diciendo que es infantil romper con el FMI. O sea, ¿qué propuesta marcás? Mismo que este gobierno es un toma deuda del FMI y se la fuga. Kicillof marcando, diciendo que es infantil rompiendo con el FMI. Entonces es como, ¿qué propuesta hay para Esperanza? Por eso es como que también el voto bronca y no el voto esperanzador para el peronismo. Boludo, pero ¿lo escuchaste a Kicillof al otro día, el discurso que hizo después de las elecciones, cuando se dieron los resultados, muy triunfalista él, gané las elecciones, etcétera, y bueno, es lo que interpreta, pero una de las primeras cosas que dijo es: queremos convocar un gobierno de unidad nacional, o como tenemos que discutir sentarnos a charlar qué hacer con la libertad de avanza. Obviamente decía, bueno, Milei tiene que cambiar su rumbo. Después Milei le respondió, le dijo, no voy a cambiar mi rumbo. De hecho, bueno, salió a vetar los proyectos... Sí, de financiamiento, de para financiamiento de la provincia. pediatría y para las universidades. Sí. el presupuesto universitario. Y Kicillof nos salió a decir, che, bueno, ¿no vas a cambiar tu rumbo? Bueno, nosotros vamos a proponer otro. Entonces me parece que ahí hay que pensar que, como decía Carmen, o sea, el peronismo está planteando un modelo de país que no está muy lejos del que está planteando Milei, en el sentido de cómo la Argentina está subordinada al capital financiero internacional, cómo está subordinada a las grandes empresas que vienen a saquear los recursos y, bueno, hacer de la Argentina una torta
de explotación de recursos de minerales y que se demás, la ¿no? reparten Los entre muy recursos- pocos Sí, aparte. totalmente. Esto amerita un gran debate nosotros, o sea, también posta que lo venimos charlando un montón. Pero bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? Digamos, ellos venían diciendo que no había ni en pedo fuerza para enfrentar al gobierno y ahora que le ganaron y que se demostró de que hay un montón de gente que no lo banca, lo que nosotros nos preguntamos es, ¿van a hacer algo con toda esa bronca o nos van a seguir pidiendo a todos que esperemos hasta el 2027, siendo que son los tipos que básicamente manejan todos los sindicatos que dirigen en un montón de lugares? O sea, eso es lo importante porque no da la situación para más. O sea, no tapa, digamos, toda la crisis que viene habiendo esto. Así que nada, sí, me parece que es importante y también lo que decíamos antes de que el voto a la izquierda que se mantuvo, que salimos tercera fuerza, significa que hay un montón de gente, loco, que está cansada y que quiere organizarse ya, ¿no? Bueno, en ese sentido está bueno lo que viene proponiendo el PTS, del partido del cual somos parte, con la Izquierda Diario, con Tiempo Libre, o con gran parte de nosotros, que es la perspectiva de empezar a formular por lo menos la propuesta, la discusión entre la juventud, entre los sectores que luchan, entre las personas que se autoperciben de izquierda en la sensibilidad, en tu sentido de justicia, ¿no? En tu interpretación de justicia, y en los sectores del movimiento obrero que son luchadores, del movimiento estudiantil, también de la cultura, la idea de un partido de trabajadores. O sea, frente a una Argentina que viene oscilando entre partidos de ultraderecha o de centro y el peronismo, que es parte de esa derecha y ese centro también, gestionando las crisis una tras de la otra, cuando hay un poquito más de economía a favor, otorgan una que otra cosa más, pero viene oscilando, saltando como un ping-pong entre crisis, más o menos crisis, ajuste, modificaciones de las condiciones de vida y bueno, el pueblo cada vez pierde más. Entonces, el peronismo de alguna manera siempre viene a pronunciarse como un salvador de estas ultraderechas, pero termina proponiendo modelos similares y además una idea que para nosotros, para mí, y creo que para la propuesta, en base a la propuesta que estamos haciendo de Partido de Trabajadores, es muy nociva para la clase trabajadora que necesita independencia política. O sea, nosotros necesitamos formular nuestras demandas, nuestro pedido como clase trabajadora de una manera independiente. O sea, si nos detenemos frente a la propiedad privada de las grandes empresas, del capital financiero, de la casta del Estado, estamos al horno. Realmente para solucionar un montón de temas laborales, de acceso a la vivienda, de acceso a la alimentación, de acceso a la salud, necesitamos superar, o sea, superar la propiedad privada de esos sectores implica afectar la propiedad privada de esos sectores, que lo que hacen es privarnos de todo. Yo creo que la propuesta de Partido de Trabajadores lo que hace es sentar una base de reflexión de decir, che, ¿qué no puedes agrupar políticamente a toda la masa social que consideramos que la justicia es poner por delante los intereses de la clase trabajadora, del pueblo pobre? Creo que está bueno como apertura de debate. Quienes quieran informarse más pueden meterse a la Izquierda Diario, hay muy buenas notas y materiales audiovisuales que profundizan sobre este tema y creo que es una discusión que nos debemos hace rato, ¿no? Como los laburantes tenemos, o sea, que no son solamente las elecciones, es formar una corriente militante política que pueda darle cuerpo, que pueda darle fuerza social y vitalidad a las propuestas que la izquierda viene haciendo, que son básicamente poner por delante y como prioridad los intereses de las grandes mayorías que somos el pueblo laburante, de lo que movemos todo. Sí, totalmente. Además, en este país, o sea, eso también lo queríamos traer, ¿no? Hay un montón de laburantes que se plantan en sus fábricas, digamos, que son sujetos de querer pelear por otra vida, de querer cambiar la vida a sus familias, de querer darle otra vida a sus hijos, digamos, donde todo no sea vivir para trabajar y simplemente trabajar todo el día. Y acá, particularmente, las últimas semanas, digamos, porque como el año pasado hubo una reforma laboral zarpada, digamos, que literalmente es que tengamos menos derechos, que te puedan echar sin ningún costo, que sí, los 6 meses de pasantía, los supuestos 6 meses de pasantía. Claro, los 6 meses de prueba, que igual hay, no sé, yo laburé siempre en gastronomía y no existe ni el periodo de prueba, no periodo de 7 años de prueba. prueba. Sí. Siempre estás en negro, ¿viste? Excepto, no sé, que como que ya en un momento le sea más perjudicial tenerte en negro que no. Pero la verdad que eso, en este momento viene habiendo varias. Estábamos charlando un poco con los pibes. O sea, venimos, no sé, de que haya pasado lo de Tierra del Fuego, lo de Granja Tres Arroyos, lo de Giorgalos y Seco también. O sea, lo tiramos así medio por arriba, pero a quien le interese. Hay un montón de información. También esta semana hubo un montón de nuevos ejemplos. Yo estuve viendo un montón de videos en Lead también de nuestro querido Lucho Aguilar, que, bueno, es mi papá, pero además es un gran periodista de la Izquierda Diario que viene haciendo un seguimiento muy zarpado de todo lo que viene pasando en el país, ¿no? En la petroquímica Río Tercero, por ejemplo, en Córdoba se perdieron 200 puestos y los tipos ocupados
paro en la planta. En Ilva, en Pilar, la familia Zanón, que es la familia ceramista, no es el Zanón ocupado por su trabajador en Neuquén, despidió a 300 ceramistas y hubo piquetes en los ingresos al polo industrial y se plantaron en la puerta. La Chuipachense. La Chuipachense debe salarios y echó a 9 laburantes y hubo un acampe en la puerta. En la granja Tres Arroyos dejaron de pagar quincenas y hubo un nuevo paro. Basali debe 3 meses de sueldo. Ese está el video, digamos, de cómo la echan a la tipa. No lo tenemos acá, pero lo habíamos mostrado en uno anterior, de cómo la echan a la tipa que va a dialogar supuestamente. Debe 3 meses de sueldo. O sea, imagínense ustedes estar laburando y que no te paguen por 3 meses. Y hubo paros y piquetes. Y Giorgalos que sigue de pie y que Giorgalos, digamos, la gran alimenticia que todos conocemos, el mantecol y un montón de otras cosas, y lograron 2 reincorporaciones, o sea, importantísimo. Pero nosotros nos queríamos detener en 2 o 3 particularmente para contarlo brevemente, pero tenemos por un lado el caso de Siderar, ¿no? Paolo Roca, que capaz que lo conocen, que es el dueño de más o menos la mitad del país, es un tipo que tiene ¿cómo se llama esto? Un patrimonio de 5.800 millones de dólares, ojo. Un buen. Seguro que llega a fin de mes. No entra acá esa plata. No entra acá. Ni en toda la manzana. Sí. Él es el dueño de Techint, es el CEO también y dirige, Techint dirige Tenaris, Ternium y otras compañías, digamos. Ternium Siderar es la principal fábrica de acero del país. Lo que decía una de las notas es que los pibes tienen sueldos de 300 o 400 mil pesos por quincena, imagínate, o sea, absolutamente nada, laburan un montón de horas, muchos tercerizados, y hace poco la empresa rescindió un contrato con una de las contratistas, básicamente, que es la que tiene a todos estos empleados, y se perdieron 220 puestos de trabajo. Y los chabones hicieron un paro zarpado, digamos, estuvieron organizando un montón de tiempo, hoy en día le pusieron un freno, pero no sé, casi le paran una de las empresas más grandes del país, a uno de los tipos más poderosos. Además es medio multinacional, ¿no? Sí, mismo. Sí, es una multinacional. Pero qué loco, yo leía la nota de Lucho, tu viejo, sí. Grande Lucho, le mandamos un yarau a Lucho Aguilar, sí. Que viene todo un proceso de aumento de la terciarización laboral, o sea, consideremos que estas empresas son mega empresas, no es que son pequeñas empresas que no vienen teniendo ganancias, son mega empresas que vienen garantizando más ganancias mediante la mayor explotación de sus trabajadores con precarización. Es decir, te tengo terciarizado, o sea que cuando te quiero despedir te despido. Terciarizado quiere decir de que nosotros tenemos este panel acá, ¿no? Viene, Jano que nos contrata, Jano es nuestro jefe, está del otro lado. Jano nos contrata y dice, bueno, a Carmen la voy a tener como trabajadora en blanco directamente para la empresa, pero dice, no me sirve tenerlo a Jorge y a Juli, que se me van a plantar, no sé, de repente, no sé, o Carmen es la que se plante y lo tiene a Jorge en blanco y a nosotros nos tiene terciarizado, es decir, viene Geika, que tiene una empresa que vende un servicio de paneles, de panel para la radio, entonces nos contrata a nosotros y que estamos contratados por Geika. Entonces, cuando Jano se quiere descartar de nosotros, le dice a Geika, che, a esto sacámelo de encima. Y eso, digamos, es como la reforma laboral, sin reforma laboral, y lo vienen implementando hace rato. Y además los trabajadores en planta, los que están en blanco directamente para la empresa, también tienen el salario de 1.300.000 pesos, ¿no? Que digamos, es una mega empresa que gana muchísimo. Yo no tengo los números de lo que gana esta empresa, pero además... Ya con el patrimonio del del chabón. Es interesante, o sea, vayan a buscar cómo estas empresas se hicieron lo que son, el nivel que tiene, gracias al financiamiento del Estado. O sea, gracias al curro de todos los gobiernos, incluidas las dictaduras. Sí. Mucho ATP también. Claro. Y bueno, el ATP durante la pandemia, sí. Imagínate, Paolo Roca. Mismo, aparte le fugan los impuestos, todo, se van a Uruguay, caso Galperín. Claro, bueno, sí, como todas las grandes empresas de explotación de soja en el campo, ¿no? Que garantizan una fuga de recursos zarpada y el Estado mira para otro lado. Sí, es increíble. O sea, estamos en un país que produce muchos recursos, digamos, que tiene mucha materia prima, y eso hace claramente que haya monstruos, empresas gigantes que producen un montón y que tienen un montón de laburantes. Después tenemos el caso de la petroquímica Río Tercero,
también, que hace 45 años opera en Córdoba. Los chabones producen disocianato de tolueno, que es básicamente con lo que ellos hacen la espuma, digamos, para los colchones. O sea, son los tipos que son los dueños de todas las empresas de colchones del país. Empezaron a invertir en otros negocios, incluidos Cantres y un par más. En 2024 se ve que dijeron, bueno, nos pasamos a este otro curro, cierran la planta. Por supuestamente una difícil situación económica, cuando después, si uno se pone a averiguar, los tipos cada vez tenían más plata, y presentan un preventivo de crisis, que es lo que hacen muchos empresarios para básicamente cerrar una planta y no tener que pagar las indemnizaciones diciendo, bueno, no, nosotros no tenemos plata, estamos en crisis. Lo quisieron negociar entre la patronal y el sindicato, y los pibes tomaron la fábrica. Hay un video muy bueno, ese sí lo tenemos el video, que lo cuente él mismo. El vídeo, por favor. Pues pásame el vídeo, tío. En Petroquímica, una mesa que solo la patronal vino a querer imponer una reforma laboral y una rebaja salarial. Ofreció tan solo 16 reincorporaciones en una fábrica que despidió más de 125 trabajadores y que pretende poner en marcha con la mitad de su potencial operativo. Una reforma laboral, una flexibilización laboral, pero también una rebaja salarial importante. Se estima el 20% del salario de los trabajadores, lo que quiere imponer esta empresa, que ya en realidad lo llevó a cabo en las últimas liquidaciones a los trabajadores que no fueron despedidos. Por otro lado, está la situación de los despedidos que no han cobrado las indemnizaciones y los han largado a la calle sin un plato de comida. Se acaba de romper la mesa de negociación en Petroquímica, una mesa que... Terrible. La cantidad de familias que viven en ese pueblo, o sea, son esos pueblos que viven, digamos, la mayoría laburan en una empresa, y la empresa de un día para el otro se le cantó poner plata en un country, hacer casas millonarias, y deja un montón de familias en la calle. Pero bueno, justamente ellos muestran lo que hay que hacer y lo que se está haciendo en un montón de partes del país, que es plantarse. O sea, es el momento, ¿no? Sí, mismo una representación de plantarse y que haya salido bien la lucha es la situación en Giorgalos, la alimenticia que conocemos, bueno, nuevamente como Mantecol, que vienen luchando desde junio porque despidieron a 5 laburantes por participar en una huelga, donde hicieron movilizaciones, cortes, y luego de esta lucha, en la planta de Giorgalos, la justicia del trabajo, ¿cómo sigue? No, o sea, los chavales se vienen plantando hace rato, venían además un montón de compañeros que son abogados y demás, y presentando fallos en contra de la justicia, porque es totalmente ilegal despedir a alguien por hacer una huelga. O sea, es lo más, es totalmente anti-organización, anti-lucha, y es lo que viene queriendo hacer el gobierno. Entonces hubo un fallo importante para que reincorporen a 2 de los laburantes, y la idea sería poder esperar a que haya más. O sea, estos son 3 ejemplos, digamos, claros, o sea, hayan tenido eso. En este caso hubo un fallo muy importante, pero en los otros además hubo una organización muy zarpada, donde viene demostrando que en este momento, que este país tiene un montón de tradición además, que en este momento la clave es plantarse. Y para pasar a un punto más, también contra importante, o sea, después de, como decía Juli, que Milei dijo que iba a redoblar la apuesta, él esta semana vetó el presupuesto en universidad y el presupuesto en pediatría, que básicamente es plata para las universidades, para los sueldos de los docentes, y para pediatría, que es la salud de los niños, sí. ¿Entendés? El marco de la discusión sobre el Garrahan y bueno, lo de discapacidades también, que en muchos casos son los niños los que la sufren. Chao, compañeros. Chao, hasta luego. gracias. Estamos saludando a los pibes de Córdoba. La mejor, amigo. Buen viaje. La rompieron, Nos vemos pronto. Bien ahí. Y una cosa, porque hay una conexión entre lo que decíamos de las elecciones y el ganás para qué y el perdés para qué, porque bueno, Milei perdió y sigue ofensivo, o sea, sigue tirando petardos en una situación, digamos, en un lugar rodeado de paja seca. Y Kicillof, en la intervención que tiene cuando ganan las elecciones el domingo pasado, una de las cosas que menciona, dice: nosotros estamos con las luchas, bancamos a los trabajadores despedidos. Él lo dijo dentro de su discurso, pero con la situación que pasó con Giorgalos... y en Seco también. Y en Seco también, claro, que Kicillof se borró. De hecho, como lo que hizo la empresa es ilegal desde el punto de vista sindical y todo, que no puedes echar a trabajadores que fueron parte de una medida
de lucha que es legal, que digamos está legalizado la implementación de huelgas. Claro. Es más, había sido una huelga convocada por el propio sindicato. Claro. Y Héctor Daer, secretario general del Sindicato de Alimentación, un histórico conciliador de los gobiernos y entregador de derechos de los trabajadores del gremio, no hicieron nada. No movieron un pelo y obviamente Kicillof tampoco, siendo gobernador de la provincia de Buenos Aires. Es más, al contrario, y este es un dato importante, me parece que bastante concreto, Kicillof, cuando los trabajadores salieron a reclamar y cortaron la Panamericana, mandó a la cana. Mandó a toda la cana y esa no era Patricia Bullrich. Entonces creo que eso hay que ligarlo con la discusión sobre las elecciones, que bueno, es el para qué, ¿no? Bueno, ganamos para qué. O nos olvidamos de la autocrítica y como nos fue bien en el resultado electoral, perdemos el ejercicio de la reflexión y de la autocrítica. Bueno, creo que es un problema que están yendo al mismo error que cometieron con Alberto, con Cristina y bueno, después en los sucesivos gobiernos. Sí, total. O sea, no sé, yo lo pensaba el otro día, esto de que no va a alcanzar con que el peronismo le puede ir bien o no por arriba, porque la gente los conoce en sus sindicatos, los conoce en sus facultades, no sé, ve como los tipos en las universidades. Bueno, yo no estudio en una universidad, estudio en un terciario, pero muchos de mis amigos me cuentan, ¿no? Como los tipos no quieren hablar sobre Palestina, no quieren hablar sobre los despidos, o sea, no quieren hablar sobre ninguna causa, digamos, de la cual nosotros nos sentimos totalmente representados, sobre los despidos, sobre la pérdida, no sé, de salario de los propios docentes. O sea, ni siquiera hay que irse muy lejos a hablar del presupuesto educativo. O sea, hay una cuestión de complicidad que tienen los tipos por abajo, digamos, que es algo terrible, que es atroz y que es gran parte de por qué el gobierno está pudiendo avanzar en todas estas cosas. Porque sí, no, es como no hay organización mismo de abajo. una complicidad, porque el actor principal es el gobierno, pero es una complicidad misma del peronismo, donde dirige sindicatos, centros de estudiantes y todo lo que conocemos, todo el aparato, y que no impone como vos decías antes, de Kicillof diciendo, che, Milei, hace esto o te va a ir así. ¿Por qué en vez de sugerencias, sino más una imposición de, che, mirá, vos haces plan esto y te económico? paro todo. Claro, ¿entendés? Tipo, vos seguís así Claro. y te paramos todo, con sindicato, con centro de estudiantes, que haya más asambleas, y no una sugerencia de, che, que Milei, mirá, si pasa esto te va a ir así. Te sugiero que o cambies el rumbo. Te sugiero, ¿entendés? Porque capaz te va a ir mal. Es tipo, vení y te paramos todo. Cuando te lees en tus listas, digo, el peronismo tiene en su lista con Kicillof que lo están apoyando, a la mayoría de los grandes burócratas sindicales y conducciones de los sindicatos, incluyendo al ex dirigente sindical Pablo Moyano, ¿no? Con todos Sí. sus nexos que tiene y varios más. Entonces hay que ver cómo actuar. Pero el 17, bueno, por el tema de los vetos, se van a tratar los vetos, ¿no? Claro. Que decíamos de financiamiento. Claro, este a 17 las universidades. El hay una miércoles. gran movilización. Toda esta semana hubo asambleas, hubo clases públicas en la UNCI. Acá tenemos a nuestro querido... Chao, Maxi. No. Se la pasaban saludando gente. Tenemos a nuestro querido amigo de la UNCI. En la UNCI se votó una vigilia. En Mar del Plata hubo clases públicas, en sociales, en Filo de la UBA también. En el Garrahan también ya se discutió un plan de lucha que incluye movilizaciones, paros, y se está organizando para este miércoles a las 17 horas en Congreso una gran movilización. Sí, el mismo viernes pasado hubo paro y marcha. Claro. también. Bueno, y todo sí. de los sindicatos combativos, que más que nada muestra como una respuesta mucho más rápida de la gente, de laburantes y estudiantes, porque mismo el veto salió a última hora del jueves, que era el último día límite para vetar, Claro. el miércoles. Y el jueves ya hubo respuesta, de decir asamblea, tanto en filos sociales, Mar del Plata, y el viernes el paro y marcha. Claro, el problema eso es muy positivo y que a la vez es un problema porque en general los que venimos saliendo somos de la izquierda, los sectores combativos, los disidentes, la gente más rebelde de alguna manera, la que no se Jubilados. banca, los jubilados que se rebancan. Entonces creo que hay que pensar cómo transformar lo que decía antes, como en el electoral, esa calidad en cantidad. O sea, cómo podemos triplicar y más, ¿no? Aún ser no solamente 10.000, sino ser 100.000 en las calles y que eso realmente sea una corriente de opinión y de pensamiento que esté por abajo y que le mueva el piso a las conducciones sindicales, que son las que
hoy en día en la Argentina, digamos, si los sindicatos frenan todo, no hay manera, o sea, se frena realmente todo. Creo que hay que pensar cómo hacer para ir a esa situación social y que el 17 hay que estar en la calle. Sí, mismo agregó el dato de que el martes va a haber cortes de luz en las universidades, justamente, como manifestación en contra del veto que se va a tratar el miércoles. Claro. Ahí va. Bueno, sí. Y además se implementa, se discute en el Congreso la limitación de la implementación de DNUs, que es la gran discusión que tiene el gobierno nacional, ¿no? Que gobierna como un monarca, Milei, impulsando decreto de necesidad de urgencia, que fue una política que implementó el kirchnerismo en su momento, y la limitación que le van a hacer es que, por ejemplo, los DNU se pueden aprobar solamente con una de las cámaras. Le recordamos a los oyentes de Tiempo Libre, para quienes no saben, que los proyectos de ley se aprueban con la Cámara de Diputados, la Cámara Baja y la Cámara de Senadores. Bien, si alguna de estas dos cámaras avala el DNU impulsado por el gobierno, va. Después, para rechazarlo, tienen que las dos cámaras posicionarse y votar en contra del DNU que impulse el gobierno, en este caso Milei. Y eso es un mecanismo totalmente antidemocrático, antipopular. Cuando la casta política, que ya sabemos que la gente vota cada tanto y que a veces en la mayoría de los casos sube cualquier antipueblo, realmente impulsan cosas antipueblo. Y en su momento, si el kirchnerismo lo usó para una intencionalidad progre, que lo dudo, en este momento veamos cómo ese mismo mecanismo fue una herramienta fundamental de Milei para hacernos pelota y impulsar todo lo que viene impulsando, ¿no? Entonces, una de las cosas que se trata es la restricción a la implementación del decreto de necesidad de urgencia del gobierno. Sí, mismo, aparte, que agrego, mismo porque el peronismo ganó las elecciones, pero aparte, ¿de qué tipo de peronismo estamos hablando? Si hace 6 meses el peronismo mismo le votaba leyes a Milei, tipo agregando de lo que vos decís, Juli. Sí. Entonces es como que está bien, hoy mismo gana el peronismo, pero no hay que olvidar que hace 6 meses le estaban votando leyes a Milei y le estaban dando a la derecha a que avance con todas las reformas laborales, con toda la despidos discriminatorios y con todo lo que está llevándose por delante. ¿De cuál? Sí, el tema de los DNU y todo lo que pasa ahí, o sea, yo creo que el último tiempo quedó mucho más al descubierto, ¿no? El rol que tienen muchos los diputados, los senadores, que capaz que entra el primero, el segundo, que vos ves, pero es gente que uno no conoce, que no te representa, que termina votando totalmente en contra, que se vende por 2 mangos verdes, dos buenos mangos, digamos. No son baratos los chicos, pero bueno, que se venden, ¿no? Digamos que por unos pesos, o sea, son capaces de aceptar un veto, por ejemplo, a un aumento mísero a las jubilaciones. Pero bueno, nada, viene habiendo DNU y la gente no se cansa de luchar. O sea, realmente, digamos, es loco cómo los tipos se empecinan en seguir vetando absolutamente cualquier aumento que haya, o por ejemplo lo de emergencia en discapacidad, pero los discas siguen en la calle, los jubilados siguen en la calle, los estudiantes siguen en la calle, los laburantes seguimos en la calle. Entonces es clave que este miércoles a las 17 horas en Congreso vayamos todos porque el gobierno está mal. O sea, eso no te lo digo yo como Carmen, militante, o sea, digo, uno ve las elecciones, uno ve cómo le está yendo en todo el país y los tipos están mal parados. Entonces es un momento para herirlos casi que de muerte, te diría, no estoy diciendo matarlos, estoy diciendo que queden muy mal parados. Un gobierno que no tiene un rumbo, que no está pudiendo contener la situación, que no tiene banca y que tiene por abajo toda una movilización popular zarpada. Es un gobierno que en cualquier momento, digamos, va a tener que poner un freno y que el freno ese se lo vamos a tener que poner nosotros. Entonces es re importante este miércoles porque, como decía Juli, o sea, eso, es clave poder pensar por abajo cómo organizamos todo esto, ¿no? Así como nosotros le decimos al peronista que no esperen al 2027, nosotros tampoco. Nosotros queremos bancas que representen a los laburantes, que son las bancas que nosotros peleamos desde el frente de izquierda, pero mientras tanto nos parece que la clave es organizar por abajo todo lo que se pueda. Unidos, organizados, o sea, eso, en asambleas, en espacios de debate, retomar todo lo que había cuando estaba todo el movimiento estudiantil, ¿no? Que era ir a una asamblea y que vengan todas las luchas a hablar, no sé, o que haya una asamblea en el Garrahan y que vayan los estudiantes, los laburantes, o sea, poder juntar toda esa fuerza y toda esa bronca que nos dicen todo el tiempo. Las peleas. Sí. Totalmente, porque te quieren convencer, digamos, de que ya no hay fuerza para pelearla, pero en realidad, o sea, la fuerza está, que tenemos que construir las herramientas justamente nosotros. O sea, si estás a favor de la emergencia pediátrica para que los niños y las niñas tengan cobertura médica, si estás a favor del financiamiento universitario, como mínimo, el miércoles 17 ya reservátelo en la agenda, vamos a las calles, si bailás, vamos a bailar, si rapeás, vamos a rapear,
Si pintás, vamos a pintar. Si no haces ninguna y solo querés caminar a tomar mate, también venite, porque la suma de cada persona es clave en la Sí, masividad. querés enfrentar a este gobierno. Y la masividad es lo que marca la agenda. Marca Claro. la agenda. Sí, sí. Si no entendiste, Milei, los resultados de las elecciones, Claro. digamos que se te va a pudrir todo, te lo vamos a mostrar el miércoles, quédate tranquilo. A volver a las calles. No te preocupes, pero esto viene pasando acá en Argentina nomás porque, o sea, creo que esto, lo que viene pasando en Nepal, digamos, yo veía mucho los comentarios, perdón, paso totalmente de tema, chicos. Me parece encanta un que me momento de introduzca pasar de porque tema. tiene Sí, mucho sí. que ver. Sí, No, sí, y además todo tiene que ver, no es acá nomás. Claro. La Es gente- en todo el mundo, es eh, en todo el mundo. Nosotros recién advertíamos, como no, che, mirá que te puede pasar esto, que Claro, bueno, sí, no, sí, pará, sí. esto está pasando en Ya otros está países. pasando. Es verdad, ¿no? Claro. Lo que en un momento dijo un viejo filósofo y político revolucionario que se llamaba Lenin, dijo, estamos en una época de crisis, guerras y revoluciones. Bueno, crisis hay ante nuestros ojos, revoluciones. Creo que esta tirada de Camino. gobierno están en camino o son una tendencia y una semilla, Sí. porque digamos la irrupción de los pueblos está en la agenda del día. Sí, y hay una sana envidia que se ve mucho en las redes de cómo en Nepal, digamos, que es un país que queda en Asia, ¿no? Entre la India, está abajo de China. Yo el otro día estaba averiguando, ¿no? Ahí está el Everest, por ejemplo. No sé si lo sabían. Loco. Importante. Es el único Único país país. con bandera no rectangular, nos dice acá Muchas Beca. gracias, Otro Beca. dato Gracias, importante. Qué lindo, ¿eh? Famoso por sus templos y los montes del Himalaya y ahora también, ¿no? Por la rebeldía de todos los pibes que se vienen organizando allá y eso, y una envidia sana, ¿no? Con todos esos videos de cómo hacían correr por el río al ministro de Finanzas desnudo. Eso, bueno, es opcional, pero no- Pero el Un hacerlo país- correr, sí. Che, pará, un detalle. Un país que hasta el 2008 tuvo una Sí. monarquía tremendo. y una guerra civil de varias décadas entre sectores maoístas y, bueno, los sectores de gobierno monárquico, que terminó en una especie de democracia muy teñida de corrupción, con muchas estafas y con un régimen de casta, como se le dice acá, también muy profundizado, que bueno, obviamente eso al tocarse con la precarización existente en la juventud, el desempleo y una política de cancelaron todas las 26 redes sociales el gobierno. Sí, fue como la última instancia. ¿Cómo se dice? Censura. Censura de las censuraron redes sociales. 26 redes sociales y claro, la gente explotó. Pero un dato interesante. que Claro, Pero no no me es que la toques gente- el Lo Instagram, mismo- Claro, loco, no no es- me no es- toques no es el la gente Instagram. puntualmente. Claro, ¿no? Usaron el TikTok para convocar a las movilizaciones que terminaron en prender fuego la casa de gobierno y además la casa del Parlamento. ministro. Tenemos videos, están Están los Hay videos. por si alguien no los vio. Bueno, Bueno, ahí full hidrante. ese es al revés. ¿Por qué está de este lado la cámara? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Sale? Sí. Estamos como reaccionando. Video reacción. Bueno, Ah, y tenemos el del ministro. Mirá la casa de excelente. Ahí está, mirá. Un de la Rúa en 2001. Chao, el loco. helicóptero es todo un símbolo, ¿no? Sí. Sí. De las revueltas. Nepal 2001, mood. El 2001. nepalazo. ¿Qué onda con el nepalazo? ¿No sale un nepalazo acá? Zarpado, ¿no? Tremendo, tremendo. Y igual está bien esto que decís. Nosotros no nos queremos adentrar del todo acá. Me parece que capaz que si amerita estaría buenísimo, ¿no? Pero hay toda una discusión ahí de que muchos dicen que es un gobierno comunista. Nosotros somos comunistas, pero somos trotskistas. O sea, no vamos en la misma línea, digamos, que han ido todos estos gobiernos como Mao, como el estalinismo, digamos, que es un poco lo que pasó, ¿no? Y el tipo de gobierno que hay acá, que son gobiernos comunistas, pero que son totalmente burocráticos, digamos. No son gobiernos donde todo se decía en asambleas en Soviet, donde las cosas se piensen desde abajo, digamos, donde los trabajadores sean los que tomen el poder, sino que es totalmente vertical, ¿no? O sea, claro, por las dudas para el que nos quiera venir a decir Sí, algo. sí. Porque ya Es un salió en gran eso. debate igual, nosotros no le vamos a hacer el Mirá, ole, ¿no? Acá el Partido Comunista terminó dentro del peronismo. Y en varios otros Sí. países, o sea, digamos, o sea, gente, claro, no sé, por lo que dice Carmen, no se guíen en eso. Es un gobierno totalmente, nosotros le decimos burgués, Claro. o sea, que defiende los intereses de las clases dominantes de su país. Y ahora dos cosas. Una es que utilizaron la plataforma Discord
como una fuente de masa, además de involucramiento de donde está la juventud, la generación Z. No había urna. Que parece que es una juventud que se está revolucionando y que me resulta interesante pensar el problema de la revuelta hoy en día, porque la revuelta no necesariamente termina en cambio profundo, ¿no? En donde las masas logran imponer su voluntad ante los gobiernos, sino que son procesos caóticos que hay que ver cómo organizar. Pero esta tendencia de decir, che, bueno, ¿cómo eligieron una primera ministra nueva? Sí. Que de hecho se tuvo que sentar a discutir el ejército para aceptarla como ministra interina. Pero me parece interesante cómo las plataformas de la juventud, o cómo la juventud termina buscando alternativas de organización donde la creatividad está ante nosotros y ante la gente. O sea, la necesidad de ser creativos en la política y en la resolución de los conflictos me parece clave para pensar qué recursos tenemos nosotros a disposición cuando en definitiva somos los que manejamos. Y que algo parecido pasó en Nigeria, en Kenia, también que hubieron grandes rebeliones que fueron convocadas por TikTok, también fueron rebeliones que tiraron abajo los gobiernos, y esto fue en 2024. Que también fueron convocadas por las redes sociales, y también fueron rebeliones nacidas por las políticas de ajuste que estaban motorizadas por el Fondo Monetario Internacional, también por los regímenes de deuda, y que esto se conecta con Francia, también por la crisis de deuda que tiene, en el marco de una política de gobierno de armarse, de ser uno de los países de Europa que más se arma, ¿no? En esta carrera armamentística el que está gasto llevando militar adelante que está Europa. China, bueno, hace 2 semanas hubo una exhibición, un desfile militar chino que estuvo con Corea del Norte, que estuvo con India, con la Grande Pontificia, con Rusia. Entonces, bueno, estamos ante las puertas de una crisis muy importante, y Francia en esta política quiso llevar adelante también una política de ajuste fiscal, ¿no? Por el gasto que venía. Sí, el nombre del equilibrio fiscal, tan parecido como el de Milei. ¿No? Y se repite en todos lados. Y en este caso, por arriba tuvo 2 niveles de crisis el gobierno de por arriba y Macron, por abajo. por arriba y por abajo, porque la Asamblea Nacional, que es como la Cámara de Diputados acá, es un órgano que funciona y que puede ponerle ciertos límites y, por ejemplo, puede hacer renunciar al primer ministro, que es el jefe de gobierno, después del presidente en Francia, de la Quinta República. El Parlamento de la Cámara Baja, la Asamblea Nacional, puede hacerlo renunciar, que fue lo que pasó, que lo hicieron... con una moción de censura. Al primer ministro francés. Tenemos videos de Francia también, porque... nos gustan mucho los videos porque... espera, no dice Geika. Pero bueno, te muestran. No nos hagas esperar, Rey. Claro. Nosotros queremos todo ya. Ahora quiero ver los videos. A ver, video reacción, dale. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. No, es increíble las redes, ¿no? Eso es lo que hablaban los pibes antes, de la tecnología, digamos, al servicio de que nosotros podamos saber qué está pasando al otro lado del mundo. Por un lado, a veces es terrible porque vemos un genocidio en vivo, y por otro lado vemos también cómo los pueblos se levantan y se plantan, o incluso votan a sus propios representantes por Discord, ¿no? ¿Tenemos los videos? Yeah. Sí. Me encantan esos vídeos de protestas. Bueno, esto fue el 10 de septiembre. Hubo una respuesta contundente en las calles por parte de la sociedad francesa, de la clase trabajadora, de muchos sindicatos. Vean la bandera de One Piece. Que estuvo en Nepal también. Sí, buena, interesante eso, ¿no? One Piece representa mucho eso, ¿no? El odio a los ricos, a los que se quieren apropiar de todo, loco. No, eso nos tenemos que apropiar nosotros. No, entonces yo lo que veo en Francia es una crisis por arriba, porque bueno, la Asamblea Nacional, los propios partidos opositores que vienen, que yo hoy lo leía, y básicamente lo que explicaba la nota que leí es que hay como un bloque de partidos que vienen con consenso de bancar al gobierno. Macron es el segundo mandato que viene cumpliendo, ya es su segundo año del segundo mandato, y en estos 2 años, este es el 5º ministro que renuncia. El 5º. Entonces Francia, que es un país, digamos, el primer mundo, como se suele decir, tiene una crisis pampa y por abajo también, porque esa movilización estuvo cargada de sindicatos, de sectores que vienen dando
o vienen siendo una oposición por izquierda en las calles ya hace varios años. De hecho, hace 2 años se votó el aumento de la edad jubilatoria en Francia, o sea que Sí. se vienen de política de Que ajuste. también hubieron revueltas. Y hubieron revueltas muy importantes, 2018-2019 los chalecos amarillos también, que muchos los recordarán, los Challenge Low, ¿cómo era? Un sticker que diga Challenge Low. ¿Cómo es? ¿Cómo es? No, pero igual mi inglés es malo, mi francés es peor. Pero- Ay, boludo, yo ahí está el no francés. sé, pero no sé. Ayer tuve un examen de acreditación de... Ayer Ayer, el viernes, ayer. de acreditación de francés, pero vos me preguntás algo mínimo y no te sé decir nada. Pero bueno, no, sí, fue tremendo lo de los chalecos amarillos. Ahora los videos, el ballet, la bueno, cultura en las sí. calles. O sea, Francia es un país, digamos, que tiene mucha Tradición de- tradición. O sea, es gente... Y además lo que pasa muchas veces en Europa es eso, que capaz que acá, no sé, venimos de que tuvimos una inflación del 100% en un año, pero allá le subís 1 o 2 y ya la gente te dice, no, Explota todo. hasta acá llegaste, Macron, te va así. Lo que O pasa sea, es que la lucha de clases es para la transformación social lo que la pintura es para el pintor, lo que el movimiento es para el bailarín, lo que la comida y los ingredientes son para el chef. ¿Sí? Quiero decir que la lucha de clases no termina ni acá ni en el mundo, porque acá también, digamos, lo que vos nombrabas sí. es un poco, y lo que vamos a ver el 17 de septiembre es lo que se está viendo en Francia, es lo que en otro nivel se vio en Nepal, porque vienen también de protestas, digamos, que esto explotó, digamos, también porque es acción y reacción. Se sale a la calle, la gente pacíficamente, la policía mata a uno, Sí, y bueno, así va escalando la cosa. sí. Pero la lucha de clases claramente sigue siendo el motor de la historia, pero hay que pensar cómo organizarla. Sí, totalmente, y que los jóvenes cada vez tienen como más ganas, ¿no? O sea, o menos ganas de aguantarse la realidad en la que viven y muchísimos leen, se informan, se organizan, quieren militar, no sé, lo de la flotilla también a Gaza es tremendo, o sea, imagínense lo que debe ser, o sea, digo, porque a veces capaz que uno no lo dimensiona, ¿no? Pero estamos hablando de un genocidio, digamos, en vivo que están pasando y los pibes se suben ahí a los barcos y van a Sí, no enfrentarse saben a a uno de qué, los aparte. países, digamos, con mayor, no sé, digamos, Sí, peso más mundial, militarizado, ¿entendés? militarizado, O sea, todo. En Túnez fue donde el dron israelí atacó la Global Summit, que es parte de la flotilla, que entiendo que es el barco donde estaba Greta Thunberg, ¿no? Ujú. Que Thiago lo atacó Ávila. con un dron, se prendió parcialmente fuego, pero no hundieron el barco, afortunadamente, y siguen en pie. Pero bueno, en el marco de que Israel profundizó sí. los ataques, ya que lo nombrás, los mencionamos un poco en términos de noticias. Atacó Qatar, Líbano, Siria, casi en un día, hace poco tiempo. Está re loco. O sea que ordenaron la avanzada total sobre la franja de Gaza y están desplazando a la gente. Bueno, es brutal lo que está pasando, siempre traemos malas noticias respecto a Palestina, lo que está pasando allá, pero bueno, Israel la verdad que son unos asesinos a sueldo real, o sea, con el poder, con uno de los mayores poderes militares del planeta. Totalmente. Bueno, financiado con Estados Financiado Unidos. ¿no? totalmente por Estados Unidos. Financiado por Estados Unidos y ahora estos los chinos, que se hacen los locos, los indios también, Corea del Norte, Rusia. Bueno, si son tan locos, están en contra de Estados Unidos, ¿por qué no hacen algo al respecto de lo que está haciendo Israel con Palestina? Que igual las movilizaciones, que en Francia fueron muy grandes, hicieron que el propio Macron, ahora tan desprestigiado y hecho mierda por la crisis política que tiene, tuvo que reconocer a Palestina como un Estado soberano, libre, como lo tuvieron que hacer varios países, producto de la movilización y también del active de la gente. Sí, sí, las movilizaciones que vienen viendo en todo el mundo, particularmente en Europa, que muchas no se ven, o sea, vienen generando, o sea, que el conflicto, digamos, pase a otro nivel de debate y donde claramente estos ejemplos demuestran que la gente no solamente tiene ganas de debatir o se queda esperando a que sus gobiernos digan si sí o no, sino que actúa, o sea, efectivamente actúa y los pibes están yendo en flotillas a llevar ayuda humanitaria, pero también todo es muy importante. Nosotros, o sea, y es terrible también, o sea, algo que queremos nombrar brevemente, nuestro compañero Fede Puy, que es un docente, el otro día en una charla, ¿no? Mostró una bandera Sí, de por el Día del Palestina Maestro. y se solidarizó con todos los docentes en Palestina que a pesar del genocidio siguen tratando de enseñarles a los chicos, de poder hacerlos pasar un buen momento. Hay mucha cultura, también se nota allá. Es la manera que encuentra, ¿no? La gente en medio de un genocidio de poder seguir manteniendo los
los ánimos y de mantenerse viva, ¿no? El aprendizaje, la cultura. Es un oficio muy importante el de la docencia y más lo es en momentos tan críticos donde los chicos no tienen ni para comer, y él se solidarizó con eso. Y Jorge Macri, que es el gobernador de la ciudad de Buenos Aires, acá en Capital, dijo que no iba a permitir estas cosas y que quería sacarlo de su cargo. Hubo también, es terrible, totalmente discriminatorio. Sí, tenemos Hay links. material. A las y las maestras de Gaza, a las infancias en Palestina que están siendo asesinadas por la masacre del Estado de Israel, también a los que están viajando en la flotilla ahora intentando llegar a Cisjordania, y a un alumno muy particular, ex alumno de esta escuela, Tommy, que está trabajando por cuestiones de trabajo, está en Qatar, y el día de ayer sufrió unos bombardeos, él estaba muy cerca de Israel a Qatar, así que traje hoy una bandera de Palestina. Te pido con un fuerte aplauso. Bueno, le mandamos toda nuestra solidaridad a Fede, que se la rebanca y que es un gran compañero, muy luchador y nada, y que es un ejemplo para nosotros de que el docente que está luchando también está enseñando, ¿no? Como dice la frase. Así que nada, bueno, para ir cerrando, porque ya es tardecito y sabemos que nos quieren y que les interesa lo que estamos contando, pero bueno, el nivel de concentración llega hasta cierto tiempo, ¿no? Como te pido un límite, amiga. No, nada, queríamos mostrar todas estas cosas que estuvimos contando. La verdad que este es un mundo que está muy revolucionado, que están pasando muchas cosas, que claramente la juventud y que los laburantes también se están despertando. No nos olvidemos de eso, contra todo lo que nos dicen, que la clase trabajadora no existe, que no se puede organizar, que las cosas no se pueden cambiar. Nosotros nunca nos vamos a cansar de repetir de que esta vida puede ser muchísimo más hermosa, y que solamente es cuestión de que nosotros nos organicemos y que, bueno, ojalá fuese tan fácil, ¿no? Pero que tenemos un montón de herramientas, que nos las apropiemos. A todo el que esté viendo esto, que sea parte de una universidad, de un espacio de que labure, digamos, ¿no? Y todo lo que todos podamos hacer para poder encender un poco la chispa en este momento y buscar coordinar para poder darle tanto un golpe a este gobierno como, no sé, hablando en todo el mundo, a cada uno de estos gobiernos burgueses que cada día nos hacen la vida peor, es importantísimo. Nada, nosotros estamos en un país que está todo muy mal, que está todo muy picado, pero que el gobierno también está muy mal, entonces posta que recalcamos de nuevo que este miércoles 17 es recontra importante que nosotros podamos hacer una movilización masiva. O sea, esas movilizaciones, como lo que ha sido la movilización el año pasado estudiantiles, fueron lo que hicieron que el gobierno tenga que retroceder. De eso no nos olvidemos. O sea, no es gratis para los tipos lo que hacen, y tampoco es gratis para ellos, o sea, y tampoco no les significa nada a ellos, digamos, que nosotros nos movilicemos, porque ellos también tienen miedo. De eso tienen más miedo que nosotros. Tienen más miedo que nosotros cuando nosotros nos organizamos. Así que es muy importante que nosotros sigamos en esta, que tomemos el ejemplo de todos los compañeros que a la primera que se quedaron sin laburo se plantaron en las puertas de sus fábricas, que tomaron sus lugares de laburo. O sea, si ellos se pueden plantar contra Paolo Roca, mirá si nosotros no vamos a poder plantar en este país contra este Pancho que no gobierna, que no puede decir 2 oraciones seguidas, que no se acuerda de nada, que si no tiene el guión no sabe qué decir. Pero bueno, claramente igual ante, no sé, un gobierno tan fuerte y que ataca tanto, es muy importante que nosotros pensemos herramientas fuertes para contraatacar. Por eso recalco también lo que decía Julia antes, lo de Partido de Trabajadores. O sea, para nosotros es muy importante que nosotros volvamos a encontrar espacios de la clase laburante donde nosotros nos podamos organizar y donde nosotros seamos tanto sujetos de pensar qué queremos como de ver cómo accionar y cómo efectivamente imponemos todas esas demandas que tenemos. Así que nada, no sé si los chicos quieren decir algo más, pero eso, me parece que, o sea, ojalá que les haya dado tanta moral como nos dio a nosotros este programa, porque a mí me dejó, la verdad, que, no sé, muchos ejemplos muy zarpados, ¿no? Y tan cerca, tan vivientes. A favor. Miércoles que viene, 17 horas, en el Congreso. A favor. Allá nos veremos. A favor. Allá estaremos en las calles. Capaz que cambiamos de día, de tiempo libre, pero en 2 semanas, capaz que los viernes ahora, a pedido de los pibes, nos vamos a seguir viendo. Y nada, muchas gracias a todos los que nos ven siempre, que comparten, a los pibes que están del otro lado. Bueno, los chicos de la anterior entrevista ya, el Janito, el Kili Santos ya se fueron, pero gracias a ellos también. Y bueno, nada, nos estaremos viendo, ¿no? En las calles. Chao, camaradas. Muchas gracias. Bueno.